Muchísimas gracias por seguir hoy con nosotros. ¿No ha notado usted que a veces cuando consume leche o algún tipo de derivado de la leche, luego hay problemas porque se pone con mucha flatulencia, con muchos gases? Pues hoy vamos a hablar de este tipo de situación. Y me da mucho gusto poder recibir a una amiga gastroenteróloga del programa. Es la doctora Paola Abrán, a quien le doy la bienvenida, los buenos días y por supuesto el poder saludarle. Doctora Abrán, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la amable invitación y gracias a todos nuestros televidentes por estar siempre en nuestra sintonía. Pau, muchas veces comen crema, come queso, toma leche y se pone, como decimos, se pone un chapín, pedorro. Así es, pues los lácteos es uno de los alimentos que más frecuentemente generan las flatulencias, ¿verdad? También tenemos alimentos como las lentejas, como el frijol, otros que son como muy dulces o alimentos ultraprocesados como la comida rápida y ese tipo de cosas que nos pueden generar muchos gases o flatulencias. Y generalmente, doctora, generalmente nos damos cuenta los seres humanos, ¿no? Nos enteramos cuando nos pasa, nos damos cuenta o logramos identificar este tipo de grupos alimenticios, ¿no? Así es, pues no a todos nos hace mal el mismo tipo de alimentos, Claro, ¿verdad? sí, sí. Todo depende de nuestro organismo y de nuestra digestión. Hay personas que son intolerantes a la lactosa y hay personas que pues solo, por ejemplo, la leche entera les cae un poco pesado porque tiene mucha grasa y tienen dificultad para digerir la grasa, especialmente las pacientes que ya les quitaron la vesícula, que ya es un poquito más difícil digerir el tema de las grasas, ¿verdad? Pero pues para saber si somos intolerantes a la lactosa o no, pues lo primero es suspender todos los lácteos y ver si nuestra digestión mejora con eso y ya no nos sigue pasando el tema de las flatulencias. Y también pues hay pruebas diagnósticas para esto, como el test de hidrógeno en aliento, otras pruebas de heces, otras pruebas de sangre que se pueden realizar para diagnosticar la intolerancia como tal, ¿verdad? Como este programa es para que todos aprendamos, ¿cómo son estos test? Este de aliento, ¿cómo funciona? Pues son unos dispositivos específicos en el que se hace antes y después de ingerir los lácteos, ¿verdad? Entonces mide ciertos niveles de iones de hidrógeno y entonces ya depende del valor, ya nos dice si somos o no somos intolerantes a la lactosa y también podemos medir ciertos azúcares en heces, pero esas son pruebas un poquito más especializadas. Sí, qué interesante este tipo de situaciones. ¿Por qué debemos aprender a identificar este tipo de condiciones, doctora? Porque es muy común que nos automediquemos y que digamos, yo no tolero la leche y a veces nos restringimos, sobre todo en personas de edad avanzada que necesitan los nutrientes de la leche como la vitamina D, el calcio y nos suspendemos o nos privamos de este tipo de alimentos pensando que yo tengo la intolerancia y realmente no la tengo. O tal vez, pues ahora cada vez hay más opciones, leches deslactosadas, descremada deslactosada, con más calcio, con más proteína, para que siempre tengamos el aporte, porque al final todo lo que es de origen animal tiene mucha fuente de proteína y no es, si nos restringimos todo este tipo de alimentos, nos es muy difícil alcanzar nuestros niveles de proteína que necesitamos en nuestra dieta diaria. Qué interesante lo que me dice esto de hablar de la cantidad de proteína que necesita cada ser humano y que muchas veces la restringe por los síntomas que le da. ¿Existen algún tipo de tratamientos que puedan pues, quitar la intolerancia a la lactosa? Así es, las pastillas de lactasa, que la lactasa es la enzima encargada de degradar la lactosa, que es el azúcar que tiene la leche que nos produce intolerancia, que nos produce dificultad para digerirlo. Entonces hay unas capsulitas de estas que las venden en cualquier farmacia, diferentes marcas, que podemos tomar unos 15-10 minutos antes de consumir el lácteo y así podemos nosotros tolerar nuestra leche y consumir nuestro queso, leche, crema y todos los productos derivados como el yogurt y ese tipo de cosas. Qué bueno, qué importante. ¿Qué pasa, doctora, si quito todo ese grupo de alimentos de mi organismo, de mi dieta, de mi plato del día a día y continúan los síntomas? ¿Qué puedo hacer? Si continúan los síntomas, puede ser que tenga, hay varias posibilidades, que tenga otra intolerancia a otro tipo de alimentos, como el gluten, por ejemplo, que también es una de las intolerancias muy comunes, o puede ser que yo curse con síndrome de intestino irritable y ciertos alimentos me causen reacción como flatulencias, como diarrea, como hinchazón en el abdomen, distensión,
pero que no sea propiamente una intolerancia alimenticia, sino que sea un síntoma de que mi intestino se irrita ante ciertos alimentos y no los tolera bien. Entonces, para eso podemos tomar enzimas digestivas, podemos consumir, por ejemplo, simeticona para el tema de los gases, para que disminuya la producción de gases, y también podemos pensar en una alteración de la flora intestinal. La flora intestinal son muchas bacterias que están normalmente en nuestro intestino y que nos ayudan a digerir nuestros alimentos. Al estas bacterias desorganizarse, porque son varios grupos de bacterias, y a veces crece más uno, disminuye el otro, y entonces hay bacterias productoras de gas. Entonces, a veces necesitamos tomar probióticos, lactobacilos, este tipo de medicamentos para regular mi flora intestinal y que ya no siga produciendo muchos gases. Interesante. Doctora Abraham, este tipo de enfermedad, leí un artículo alguna vez que decía que la intolerancia y este tipo de situaciones es más apegado a nuevas generaciones, que pareciera una enfermedad moderna, no tan como la de nuestros abuelos, porque el abuelo iba a tomar la leche al pie de la vaca, o sea, que tú deslactosada, que tú descremada, nada, o sea, tal cual. Sí, esto también se produce porque cada vez consumimos alimentos más procesados, entonces de cierta forma nuestros intestinos se vuelven como un poquito perezositos, ¿verdad? Que ya no toleran ciertas cosas, ya no degradan ciertas cosas, y pues de la vida que llevamos y todo, pues ya nos produce muchos síntomas, no solo de intolerancias alimenticias, sino también de colon irritable, de desorden de nuestra flora bacteriana, y nos produce este tipo de molestias, pero sí es un poquito más en generaciones nuevas, porque pues ya tenemos también más a la disponibilidad de ese tipo de cosas. Antes la leche era una y es lo que hay, y si o la aguanta o no la aguanta y ya, ¿verdad? Si bien entonces, iba la leche cocida, tal vez. Tal vez, si no es que directo de la vaca. De la vaca era la situación y era otra historia. No decimos que no haya padecido el abuelo o la abuela de intolerancia a la lactosa, pero era menos común porque todo era más orgánico, y es justamente lo que la doctora nos acota. Doctora, muchísimas gracias por venir y gracias por estar siempre con nosotros, y le pedimos siempre al profesional que haga el tip final, que sea de prevención, porque no puede consumir cualquier cosa, ¿no? Así es, pues de prevención sería, si estamos viendo que ciertos grupos de alimentos como la leche, las harinas o las lentejas nos vienen mal, nos producen muchos síntomas, evitémoslas, y si tenemos la duda de tener una intolerancia a la lactosa como tal, podemos acercarnos a nuestro médico de confianza y que nos manden a hacer las pruebas para no autodiagnosticarnos y reservarnos de comer ciertos alimentos que nos pueden nutrir y ayudar a nuestra dieta. Y no se automedique, que eso es lo peor que podemos hacer. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por venir. Vamos con más del programa, porque aquí siempre hay más por ver.